Si uno va a revisar el origen del fenómeno, perdón, en términos, bueno, que se entiendan más en estas dicotomías, ¿no? Entonces, si uno quiere revisar el origen del capitalismo, resulta que este viene a la par del positivismo, y eso no se puede dejar de observar, y también del protestantismo, la parte filosófica, económica y religiosa. Esa es una triada de cuando surge el capitalismo, sin necesidad de escribir tanto como Carlos Marx. Y entonces uno descubre que también a eso vamos a ir, ¿verdad? Al origen de su paralelo, que es el socialismo, porque primero se empezaron a escribir teorías socialistas signadas en gran medida por el sentimiento de culpa de personajes que yo considero que venían preñados del sentimiento de culpa, repito, desde las abadías, que son las que progresivamente se fueron convirtiendo en universidades. O sea que en las universidades hay mucho de ese germen de las abadías. Pero manteniéndolos en el origen del capitalismo, este precisamente necesita ese referente. O sea, sucede conjunto, ¿no? Aparece el positivismo, declara que solo se puede creer en lo demostrable, de manera que nuestras emociones quedan sometidas a tener que convertirse en algún momento en patología o en éxito para poder ser evaluable. O sea, porque lo que esté, buenos días, porque lo que pudiera estar aconteciendo en las emociones siempre sería especulativo, igual que el átomo. No podría, o sea, la única forma de mostrarlo, buenas, como ya bien se sabe, es afectándolo. Entonces nuestras emociones quedarían acosadas, ¿no? Ahora, no es que los saberes ancestrales tenían eso resuelto. Eran sociedades que podemos asumir como embrionarias. No creo que haya posibilidad de volver a eso. Lo que sí tenemos es que hacer la revisión de esos orígenes para entender que no se va a superar aquellos defectos del capitalismo con sentimiento de culpa, ¿no? Si entendemos en el capitalismo, en su origen, que necesita lo demostrable, entonces seguramente pues estamos haciendo un piso más interesante, más polícromo así, o sea que se extiende a un nivel en el que seguramente podemos atenderlo cambiando nuestro modelo de vida, pero para eso, para poder llegar a ese punto, primero sigamos. Si solamente nos vamos a basar en lo demostrable, entonces por supuesto que el capital viene siendo un valor. O sea, más que todo aquello que puede proporcionarnos buenas, se convierte en un valor. Con ayuda, con apoyo, por supuesto, del protestantismo. Es decir, yo creo en la cantidad que tengo y en las cosas que puedo comprar. Creo en eso. No es que me sean útiles, sino que creo en eso. Bueno, entonces hay en el socialismo, que es de origen aristócrata, ni siquiera burgués, un problema de que se trata en fenomenología de experiencia. O sea, el aristócrata responde, su experiencia es un sentimiento de culpa por aquellos que no tienen producto de su modelo de vida. ¿No? Ese es el socialismo. No es un obrero, un campesino, nadie que se pueda considerar de la base pensando cómo se resuelve algo. No. Bueno, ni teniendo conciencia sociopolítica, ni nada por el estilo. No, es un aristócrata basado en su sentimiento de culpa y bueno, y pensando seguramente, aportando muchas cosas que no dejan de ser útiles. Pero eso no se puede dejar de observar. En el caso del marxismo, es la pequeña burguesía. También con sentimiento de culpa, pero sumando a ese sentimiento de culpa un resentimiento.
en el discurso marxista mismo, sin lugar a dudas, ¿no? De acusar a otros por algo. Que tenga o no de cierto, no es el tema aquí, seguramente. Hay muchos motivos para espetar, cuestionar y denigrar de sectores burgueses que no aplicaron conocimientos en ingeniería social para evitar las grandes venganzas sociales que, en mi opinión, las llaman erróneamente revoluciones. Eso no son revoluciones, son venganzas sociales. Algo tendrán de revolucionario, pero para mí lo que es revolucionario es lo que cambia estructuralmente la humanidad y siempre son descubrimientos, invenciones, investigaciones profundas que de verdad aportan y cambian. Bueno, la imprenta, la rueda, estos aparatos, la computación, el lenguaje de computación, todo eso son las revoluciones. Las otras son como venganzas sociales, producto de que ciertos sectores dejan de pensar en ingeniería social, es decir, dejan de tener una visión general y un estudio profundo a la hora de dirigir, sino que simplemente piensan en incrementos de negocios particulares, lo cual es un suicidio desde el punto de vista lógico de una sociedad que se puede ver en el plano general, de un planeta del cual se puede tener conciencia general. Es evidentemente pues un proceso de suicidio bonito, porque ellos la pasan bien y los otros pues estando su venganza. Si no les dejas de otra, pues eso es lo que va a pasar. Entonces, tenemos dos teorías. Ninguna, ni el comunismo, ni el socialismo, es estada por discusión pública, sino por unos mascaclados pensando ellos e investigando, y en el mejor de los casos, como hizo Carlos Mara, haciendo trabajo de campo. Pero la experiencia propia, el sentimiento, lo que es el saber lo que son las aspiraciones, los sueños, deseos en la soledad de un personaje, de la base, de un ser, de verdad de la base, no lo tenía. Carlos Mara no tenía eso, él no hacía sillas, él no cosía, él no sabía hacer un coño. Resulta que aquí en Latinoamérica, con todo el escozor y la discusión que se puede dar, sí hay algo de eso, sobre todo en Evo Morales y en Lula. Sí hay un conocimiento de la experiencia, lleno de contradicciones, llenos de problemas, como todos unos minotauros. Pero eso es digno de observar, de valorar, de evaluar. Se esperaba eso de Nicolás Maduro. Yo creo que pasó demasiado tiempo siendo canciller y diputado antes de eso, que realmente creo que no sabe qué es lo que está pasando y se le olvidó hace tiempo qué es lo que era ser un trabajador. Eso es una insignia que se pone porque alguna vez lo fue. Entonces nuestro problema sigue siendo vigente, sigo basándome en Husserl y fenomenología, en cuál es la intencionalidad, cuáles son los preceptos, cuáles cosas son intrínsecas, por el dato fundamental técnico siguiente: si la persona no tiene una experiencia común a aquellos que supuestamente dirige o defiende, su intuición está bloqueada. Y la intuición se reconoce en fenomenología. Pero la intuición solo la tiene aquel que practica, buenos días, un determinado modelo de vida. Si lo quieres es un postmoderno, arrimado, con una burguesita, para vivir, jamás vas a tener un conocimiento de aquello que vas a dirigir, de manera que eso voltea la cosa y convierte todo lo que puede haber sido penuria y vejación en un entrenamiento y una escuela. Y eso es muy interesante porque puede hacerse. Requiere de un trabajo, por supuesto, de reflexión, de estudio y de tener el espacio para reubicarse, digamos, ontológicamente, existencialmente, en función de que, bueno, pues lo que he estado es aprendiendo y entrenando. Entonces eso puede cambiar aspiraciones en el ser o en el sujeto o en el sujeto, para que deje de ser individuo aspirante, mal reconocido en muchos casos, socialista o no, aspirante a un modelo de clase media. Y pase a ser alguien que se ha estado entrenando para de verdad producir nuevos discursos, nuevos modelos
y jugar con las ideas en la práctica de manera un poco despersonalizada y convertir la política en un arte de verdad. No es un decir, no, sino hacer que de verdad sea un arte, como ir a bailar, como dirigir una película, como hacer teatro, en un arte, en algo que vamos a hacer para que sea bello. Pero eso solo es posible si resolvemos el precepto de la clase media, que a final de cuentas es lo que tenemos todos. Y para que algunos sepan, pues precepto es la palabra original. Después pusieron eso que llaman inconsciente y la complejizaron más. Por supuesto, un pequeño burgués, clase media, llamado Freud, que no deja de ser interesante, pero que sin lugar a dudas, pues Arquimiro Serna está diciendo eso en su propuesta, ahora, hoy por hoy. Entonces, ahí tenemos en un lado una alianza de tres: protestantismo, capitalismo propiamente dicho, que viene siendo lo que es la acumulación, y positivismo, generando soluciones sin lugar a dudas. Eso no podemos ser idiotas de que simplemente son opresivos, y generando presión. Y por otro lado tenemos como una especie de delirium tremens en 2 grados, y cuya propuesta última, en última instancia, a final de cuentas, por ese germen de sentimiento de culpa muy cristiano, propones una retoma del feudalismo. En la práctica, técnicamente, el comunismo y el socialismo son feudalismo. Hasta que la propuesta nueva, en realidad se ha estado gestando durante el siglo pasado y requiere de que asumamos que es eso que acabo de decir, un arte, y que lo disfrutemos. Por supuesto, eso implica una iniciación de superar el temor a la muerte. Por ahí va la cosa. Ojalá, pues, logre yo ser un poco más sabio y decirlo de manera que se multiplique más. Pero de esto que estoy diciendo, sin lugar a dudas, por ahí es que va la vaina.